Buenas tardes, shalom, shalom. Espero que se vayan conectando. En un momentito comenzamos con la clase. Vamos a empezar a poner los enlaces en los diferentes grupos. Espero que se vayan conectando y vayan compartiendo el enlace de la clase de hoy. Amén. Vayan compartiendo el enlace de esta clase. Clase número 4, el Shabbat extendido. Eso significa que vamos a extender el concepto del Shabbat con algunos datos interesantes sobre algunos datos interesantes bíblicos, pero también lo que muchas iglesias tradicionales o contemporáneas, más bien, contemporáneas han dicho sus teólogos, lo que sus teólogos han dicho, los que han desarrollado sus doctrinas, lo que han dicho sobre el Shabbat, y va a estar muy, muy, muy interesante. La clase 3 la dividimos en tres secciones, que fue el Shabbat y datos bíblicos históricos, pero hoy vamos a ver el Shabbat extendido. Vamos a ver muchas más cosas de la escritura sobre el día del Shabbat. Así que les voy a invitar a que vayan compartiéndolo para que las personas se puedan conectar, eh, que vayan compartiendo el enlace y se puedan conectar. Gloria a Yahvé. Vamos a ir copiando los enlaces y pegándolos en donde estén las personas para que se puedan conectar. Amén. Gloria a Yahvé. Bendito su nombre. Gloria, gloria, gloria al Padre. ¿Cómo están, amados? ¿Cómo han estado? Por favor, vayan compartiéndolo, vayan compartiéndolo en los diferentes, este, en los diferentes grupos. Ujú, ujú. Vamos a... mm, Gloria a Yahvé, gloria a Yahvé, gloria al Padre. Así que por favor, copien el enlace y pónganlo por allí en los grupos que ustedes, con sus contactos, hágalo con sus contactos. Estoy tratando de ponerlo en la página de Chequina. Gloria a ver. A ver, ¿por qué no lo puedo pegar? No. En un momentito comenzamos, amados. En un momentito. Nada más déjenme avanzar aquí tantito para este no me deja pegarlo, no me deja pegar el enlace. Ujú, no me deja. Si por ahí ve, a ver, bueno, esperemos que alguien lo pegue por ahí y vamos a ponerlo en los grupos de la iglesia, WhatsApp, en los grupos de WhatsApp para que todos puedan este, moverse allí, ¿verdad? Solamente tenemos a 3 personas. Bueno, tenemos como a 4 personas conectadas. Esperemos que lleguen más a este grupo de discipulado. Ok, ya ve. Vamos a ver si lo podemos poner aquí. Sí, ahí está. Clase 4. Y clase 4. Si alguien, no sé si Antonio se conecte,
siempre se conecta para que lo pusiera en la página de la iglesia chequina, que pueda copiar el enlace y ponerlo en la página de la iglesia. Así de aquí, desde aquí lo puedo hacer. Ok, ahí vamos. Ahí vamos, hermanos. Ahí vamos. Vamos a ver. Gloria al Padre. Gloria al Padre. Gloria al Padre. Aleluya. No me puedo meter. Al Señor amo más y más, cada vez más y más. Crece mi amor hacia Él. Al Señor amo más y más, cada vez más y más. Crece mi amor hacia Él. Bueno, no veo cómo ponerlo ahí, pero vamos a hacer lo siguiente. A ver si lo podemos hacer desde aquí. Y me enamoro más y más de Él, sigo amándole más y más, cada vez más y más. Crece mi amor hacia Él. Ahora sí ya pude. Y ya está ahí en Chequina, en la página de la iglesia ya está. Okay. Vamos a ver. Ya está iniciándose también ahí. Vayan compartiendo, escríbanle, etiqueten a personas, amados hermanos, etiqueten a personas para que se vayan conectando. Shalom, shalom. Shalom, shalom a los que ya se conectaron. Vamos a ver un poco más sobre el día de Shabbat. ¿Ok? Bueno, ya lo pusimos ahí en los grupos. Vamos a estar aquí escribiendo personas para que lo puedan ver. Y que se conecten, ¿verdad? Estamos poniendo más personas. Escriban a las personas que ustedes saben que necesitan conectarse. Yo voy etiquetando aquí a varios. ¿Quién más? A ver, vayan etiquetando personas. Shalom, shalom. Para los que están ahí ya esperando la clase. Shalom, shalom. Ok. Bueno. Ok. ¿Vieron lo que estuve haciendo yo? ¿Cómo lo hice? A ver, a los que ya se conectaron, a los que ya están conectados, lo que yo estoy haciendo, pongo nombres de personas que yo sé que tengo de amigos, luego me aparece en negrito y luego ya nomás le doy a enviar. Eso significa que los estoy etiquetando directamente. Ellos cuando abran su Facebook les va a aparecer la notificación que les enviamos una invitación para que se conecten
hágalo de esa manera. De esa manera las personas se conectan. ¿Ok? Bueno, bienvenida Cótica, tú también ya está ahí conectada. Ya veo a varios que están conectados. Gracias al Padre. Gloria a el Eterno. Gloria a Yahvé. Bendito es su nombre. Amén, amén. Bueno, vamos a comenzar con la clase. Vamos a comenzar con la clase. Espero que, aunque yo salga de aquí, de que de repente no me vean, pero van a ver la clase. Vamos a ir compartiéndola. Gloria al Padre. Ok. Si ven que volteo hacia abajo es que no tengo la pantalla aquí arriba. La pantalla de mi computadora está aquí. Yo sé que aquí tengo la cámara y por eso volteo de vez en cuando aquí a verlos. Ok. Vamos a compartir el PowerPoint que tenemos preparado para esta clase. Vamos a hablar del Shabbat extendido. Es decir, vamos a hablar extensamente sobre el Shabbat. Amén. A ver, voy a tratar de ocultar mi cam. A ver si. No, parece que no me puedo quitar. Bueno, así le vamos a dar, aunque salga ahí yo en un lado. La intención era que solamente vieran el puro PowerPoint, pero por lo que veo, al menos todavía, quizás no le sé aquí, pero bueno, vamos a avanzarle. Esta clase es el Shabbat extendido, ¿ok? Vamos a ir pasando cada uno de ellos. Bueno, antes de continuar, hacemos una oración y le damos la gloria al Padre. En el nombre de Yeshua HaMashiach. ¿Ok? El día de hoy vamos a comenzar con ese versículo. Se encuentra en Malaquías 3:6. Porque definitivamente, así como el Eterno no cambia de parecer, Él no cambia con respecto a lo que Él ya nos dijo sobre el Shabbat. ¿Ok? Malaquías 3:6 dice, porque yo, Yahvé, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Tremendo versículo. El Eterno no cambia. En otras palabras, si Él ya dijo algo anteriormente, lo sigue diciendo hasta el día de hoy. Y es muy interesante que en la Biblia, cuando hablamos del Shabbat, desde el principio Él habla del Shabbat y continúa hablando por todos los libros de la Biblia, aún hasta el final, nos sigue hablando de el Shabbat. ¿Ok? Vamos a ir viendo algunos otros versículos que reafirman esto que estamos diciendo. Probada es toda palabra de Elohim. Él es escudo a los que en él se refugian. Su palabra es probada, su palabra es verdad, su palabra es firme, nadie la puede mover. Deuteronomio 4:2. No añadáis a las palabras que yo os mando, ni quitéis de ellas, de modo que guardéis los mandamientos de Yahvé, vuestro Elohim, que yo os mando. No añadir a las palabras. Lo que pasó con el Shabbat es que cuando vino Constantino, añadió cosas a lo que debería quedarse como estaba. Él quitó el día del Shabbat y lo puso como un domingo. Que aquí dice la palabra, no añadáis a las palabras, no añadas a las palabras que yo mando. Y no solamente eso hizo muchas otras cosas, cambió muchas otras cosas y de ahí en adelante se siguieron cambiando. Entonces aquí la palabra es, no añadas, no puedes decir que el domingo es el día del Señor, como Él lo hizo, cuando en realidad el día del Señor sigue siendo el Shabbat. Más, Deuteronomio 12:32,
tendréis cuidado de hacer todo lo que yo os mando. No añadiréis a ello, ni quitaréis de ello. En otras palabras, debes dejarlo como yo dije, dice el Eterno. Por eso la palabra del Eterno es la verdad. Tendréis cuidado de hacer todo lo que yo os mando, todo. Y eso significa todo lo que dice los mandamientos del Eterno, y entre ellos el Shabbat. Deuteronomio 13:18, con tal de que obedezcas la voz de Yahvé tu Elohim, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Yahvé tu Elohim. Guardando, ¿qué cosa? Todos sus mandamientos, no 9, como de alguna manera la tradición nos enseñó. Yo estaba allí. La tradición nos decía que solamente son 9, que el cuarto se cambió por el domingo, que es el mismo mandamiento, pero que se guarda el domingo. Y el Eterno no dice así, ¿verdad? Pero aquí dice que hay que guardar todos los mandamientos del Eterno. 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley, de la Torá. Todo aquel que comete pecado también infringe la Torá, porque el pecado es infracción de la Torá. En otras palabras, cualquier mandamiento que se quiebra ya es pecado. No guardar el Shabbat es un pecado. Es en realidad lo que sacamos como conclusión de este versículo. Y cualquier otro mandamiento que se rompa es pecado. Igual el mandamiento del Shabbat. Lo que Yeshua dijo lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo haya sido cumplido. Por lo tanto, cualquiera que quebranta el más pequeño de estos mandamientos y así enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumple y los enseña, este será considerado grande en el reino de los cielos. Tremendo. Aquí toda esta palabra nos enseña que el mandamiento no está abrogado, y tampoco dice que hasta que pasen el cielo y la tierra, nada de lo que está escrito en la Torá pasará. Entonces, si hablamos del mandamiento del Shabbat, dice hasta que pasen el cielo y la tierra. En otras palabras, el cielo y la tierra jamás pasarán, siempre permanecerán delante del Eterno. Ahora, ¿tú crees que también el mandamiento del Shabbat se puede quitar? Pues no, esos serían mandamientos de hombre los que lo quitaran. Veamos desde el principio lo que Dios dijo del Shabbat. Génesis 2:2. El séptimo día, Elohim había terminado la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Génesis 2:2. En el séptimo día el Eterno terminó la obra que hizo en el día de Shabbat. Y en el Shabbat, en el séptimo día, reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Entonces el Eterno mismo lo establece desde el principio, desde su creación, como un mandamiento creacional, y después de ahí en adelante está esperando que todo mundo lo obedezcan. Éxodo 28. Acuérdate del día de sábado para santificarlo, de Shabbat. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para Yahvé tu Elohim. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días Yahvé hizo los cielos y la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso Yahvé bendijo el día del sábado y lo santificó. En esta parte de la escritura, que es donde se entregan los mandamientos, los 10 mandamientos, empieza con acuérdate. Acuérdate significa que ya estaba, solamente que lo recuerdes, que te acuerdas que ya está establecido como un mandamiento de parte del Eterno, como un mandamiento creacional. Mira este otro versículo. Este tiene que ver con aquellos que dicen, es que yo no soy judío.
por lo tanto yo no tengo que guardarlo. Pero Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Donde dice, en ti serán benditas, en el hebreo dice, en ti serán benebrejú. Benebrejú significa en ti serán injertadas. ¿Cómo puede alguien entender que ha sido injertado en Israel y no está recibiendo lo que Israel le fue revelado? A Israel le fue revelada la Torá, y en la Torá vienen los mandamientos, y los mandamientos establece un día como el día del Señor, y es el Shabbat. Ese es el Shabbat. Más versículos sobre el Shabbat. Un mismo estatuto tendréis los de la asamblea, la congregación de Israel, y el extranjero que resida con vosotros. Este es un estatuto perpetuo a través de vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Yahvé. El estatuto perpetuo, dice, es el estatuto que tengan es perpetuo. Todos los estatutos que el Eterno da son perpetuos, y dice que esto se tiene que guardar no solamente el que vive dentro de Israel, pero todo el extranjero que se cobija con toda la revelación que tiene Israel, que es la Torá, los profetas y el pacto renovado. 16, números 15 y 16. Una misma Torá y una misma norma tendréis vosotros y el extranjero que resida con vosotros. Nosotros como extranjeros que no teníamos patria, vinimos a ser injertados en ellos, gentiles de entre las naciones, que creemos en el Dios de Israel. Por lo tanto, tenemos una misma Torá. No pueden ellos tener una Torá y practicar una y nosotros practicar otra. No, es la misma, dice aquí la palabra. Números 15:29. Tanto el natural de entre los hijos de Israel como el extranjero que resida entre vosotros tendrán una misma Torá, una misma ley respecto al que cometa pecado por inadvertencia. En otras palabras, la Torá es para todos, para el que está en Israel, el que es judío, el que es descendiente directo, como aquellos que hemos sido injertados. Tenemos una sola Torá. No hay dos Torás, no hay dos instrucciones, una instrucción para el judío, otra instrucción para el gentil. Hay una sola. En el Nuevo Testamento vemos que judío y gentil eran uno en el Mesías Yeshua. Más versículos. Efesios 2:11. Mira lo que apoya el apóstol Pablo. De hecho, 2:11 en adelante hasta que termine el capítulo es un capítulo digno de que lo leyéramos, pero hoy solamente veremos unos versículos de este capítulo. Dice 2:11 en adelante. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne eras llamados sin circuncisión por los de la llamada circuncisión que se echa con mano en la carne. Y acordaos de que en aquel tiempo estabas sin el Mesías, cuando todavía no lo conocías, apartados de la ciudadanía de Israel. Esto es lo que está diciendo lo que acabamos de leer de Números. Tanto el natural de Israel como el extranjero. No teníamos nacionalidad, no teníamos ciudadanía israelita, pero a través del Mesías tenemos ciudadanía israelita. Por lo tanto, si vamos a someternos a esa ciudadanía israelita, tenemos que vivir de acuerdo a la Torá y a la ley de la nacionalidad israelita. Éramos apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin ungir en el mundo. Pero ahora en Yeshua el Mesías, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Por la sangre pudimos regresar al pacto, y en el pacto está guardar el mandamiento del Shabbat. Ahora sí, más versículos del Shabbat. En Éxodo 31:12, Yahvé habló además a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel y les dirás: ciertamente guardaréis mis sábados, porque esto es una señal entre yo y vosotros a través de vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahvé, el que os santifico. 14, guardaréis el sábado, porque es sagrado para vosotros. El que lo profane morirá irremisiblemente. Cualquiera que haga algún trabajo en él será excluido en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será sábado de reposo consagrado a Yahvé. Cualquiera que haga algún trabajo en el día de Shabbat morirá irremisiblemente. Aquí está
desglosando todavía más el mandamiento del Shabbat. Dice que lo tienen que guardar, que tienen que guardar todo su sábado, porque es una señal entre él y su pueblo. La señal del esposo con la esposa es que tienen una cita divina cada fin de semana cuando llega el Shabbat. Y esa es la señal de amor para que todo el mundo vea que la esposa, la novia, la esposa del Eterno se reúne con él como su amado y están juntos en el día de Shabbat. Que juntos se toman de la mano y están juntos en el día de Shabbat. Es una señal, es una señal. Y dice además aquí las consecuencias de aquellos que no guardan el Shabbat. Dice, ciertamente morirá. ¿Por qué crees que hay tanta muerte en tantos lugares donde se predica la palabra? Porque no se guarda el mandamiento del Shabbat. La vida espiritual en realidad viene de la bendición del Padre. La vida espiritual, el tener vida, el estar vivos espiritualmente hablando, viene de la obediencia a los mandamientos. Porque Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aleluya. Vamos a avanzarle un poquito más. 31:16. Los hijos de Israel guardarán el sábado, Shabbat, celebrándolo como pacto perpetuo a través de sus generaciones. Siempre. Él está diciendo, lo guardarán siempre. 17. Será señal para siempre entre yo y los hijos de Israel. Porque en 6 días Yahvé hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dio a Moshe 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim. Entonces lo que el Eterno está diciendo, yo di mis mandamientos y los di en el monte, y guardar el Shabbat es una señal entre yo y el pueblo, y es para siempre. Nadie puede venir a decir, no es para siempre. Nadie puede venir a cambiar el día de Shabbat. No se puede, porque el Eterno dice que no es así. ¿Ok? Levítico 23:1 al 4. Yahvé habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que las fiestas solemnes de Yahvé, mis fiestas solemnes que proclamaréis como asamblea sagrada, son estas. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será sábado de reposo, y habrá una asamblea sagrada. Ningún trabajo haréis. Es el sábado consagrado a Yahvé, donde quiera que habitéis. 4. Estas son las fiestas solemnes de Yahvé, las asambleas sagradas que convocaréis a su debido tiempo. Ahora, mira muy bien lo que está aquí diciendo. Dice sobre las fiestas sagradas, las asambleas sagradas, y dice, una de ellas es el Shabbat. En el versículo 3 está, 6 días se trabajará, pero el séptimo día será Shabbat, será sábado de reposo, será día de Shabbat, día de reposo, y habrá una asamblea sagrada. O sea, hay que reunirnos en Shabbat. Ningún trabajo haréis, el Shabbat será consagrado a Yahvé, en donde quiera que habitéis. Eso significa, si estás lejos, si estás muy lejos, tienes que guardar el mandamiento del Shabbat. No hay la excusa de que yo no vivo en Israel. Aquí dice, donde quiera que habitéis, y donde quiera que habitéis es donde quiera que habitéis. Aleluya. También en Levítico 26:33, Levítico 26 habla de las maldiciones por la desobediencia a los mandamientos. Cuando hay desobediencia a los mandamientos, dice el Eterno lo siguiente, y lo relaciona de una manera tremenda con el Shabbat de los años. Dice Levítico 26:33, a vosotros os esparciré entre las naciones, desenvainaré la espada en pos de vosotros, y vuestra tierra será asolada y vuestras ciudades convertidas en ruinas. Entonces, cuando no guarden el mandamiento del Shabbat, y cuando no guarden el mandamiento del Shabbat de los 7 años, dice, entonces la tierra disfrutará de su reposo durante todos los días de su desolación. Mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, entonces la tierra descansará y disfrutará de su Shabbat. Todo el tiempo que esté asolada disfrutará del Shabbat que no disfrutó mientras vosotros disfrutabais de vuestro reposo cuando habitabais en ellas. En otras palabras, si ustedes no guardaron el Shabbat y aparte no guardaron el reposo de la tierra, que es cada 7 años, y luego al 49 y el 50, que son cada 7 años se guarda, ya vamos a entrar ahora después de septiembre, entramos en un año sabático y se tiene que dedicar al Eterno todo el año, y
Luego, cada 49 años también sigue siendo Shabbat, y el 50 también sigue siendo un Shabbat que se le llama jubileo. Y está tremendo, porque el Eterno está diciendo, cada vez que lo guarden van a ser bendecidos, pero cada vez que no lo guarden van a ser maldecidos. Voy a enviar la espada, los voy a sacar de su tierra para que la tierra pueda reposar, pueda reposar. Tremendo, muchas personas no dejan reposar la tierra, no dejan reposar la tierra. Y este mandamiento, junto con esta otra cita que viene aquí, está relacionada precisamente con el asunto de dejar descansar la tierra. Levítico 26:43, pero la tierra quedará abandonada por ellos y disfrutará su reposo estando desolada en ausencia de ellos. Mientras tanto, ellos serán sometidos al castigo de sus iniquidades porque menospreciaron mis decretos y porque su alma detestó mis estatutos. Cuando alguien detesta el Shabbat, trae consecuencias terribles, amados. Nosotros tenemos que separar el Shabbat de días, el Shabbat de años, los Shabbat de las fiestas, el año del jubileo, porque eso es lo que se seguirá haciendo eternamente. Esto no es así como que se hace un día y si quiero 2 días no, 2 Shabbat no, y después de todo lo importante es que yo lo haga como yo creo. No, no, no es como yo creo ni como yo quiero, es como al Eterno le agrada. Amén, amén. Bueno, el motivo por el cual Israel fue llevado cautivo fue por causa de la desobediencia a sus mandamientos. La casa de Israel, la casa del norte, fue llevada cautivo por desobediencia a los mandamientos y porque no dejaban reposar la tierra. Tampoco observaban el día de Shabbat ni las fiestas del Eterno. Y poco a poco se fueron desviando más en idolatría, hicieron otras fiestas diferentes, guardaron otros días diferentes, etcétera, etcétera. Entonces el Eterno se llevó a la casa de Israel fuera de la tierra de Israel en el 700, no recuerdo ahorita, pero parece que es el 784, lo sacó de la tierra y lo dispersó con el asirio. Luego el pueblo judío hizo lo mismo en el 538 por ahí aproximadamente. Por ahí hizo lo mismo la casa de Judá, los del reino del sur. Desobedecieron el mandamiento de Shabbat, no dejaron reposar la tierra. Entonces el Eterno los exilió a Babilonia y allá en Babilonia duraron 70 años para darle el reposo a la tierra, porque no le habían dejado el día de Shabbat, no lo respetaban y no dejaban el Shabbat de los años reposar. Eso está en la historia, eso se vuelve a cumplir. Las naciones de la tierra están constantemente bajo maldición porque siempre están desobedeciendo el mandamiento del Shabbat, además de los demás mandamientos. Mira lo que dice el profeta Ezequiel, Ezequiel 20:19 en adelante. Yo soy Yahvé vuestro Elohim, andad según mis estatutos, guardad mis decretos y ponedlos por obra. Santificad mis Shabbats y serán una señal entre mí y vosotros, para que se sepa que yo soy Yahvé vuestro Elohim. Pero los hijos de Israel se rebelaron contra mí, no anduvieron según mis estatutos, ni guardaron mis decretos, poniéndolos por obra, los cuales el hombre que los cumpla por ellos vivirá. Cuando tú guardas el mandamiento del Shabbat, se te añade vida. Y profanaron mis Shabbats, por lo cual dije que derramaría sobre ellos mi ira para agotar en ellos mi furor en el desierto. Más, versículo 22. Pero yo retiré mi mano y actué por causa de mi nombre, para no ser profanado a vista de las naciones, ante cuya vista los saqué. También en el desierto les alcé mi mano, jurándoles que los dispersaría entre las naciones y que los esparciría entre los países, porque no pusieron por obra mis decretos, rechazaron mis estatutos, profanaron mi Shabbat, y sus ojos se fueron tras los ídolos de sus padres. En otras palabras, desobedecieron terriblemente el mandamiento del Shabbat y el Eterno los exilió, los castigó por ello. En el 22-26 dice, sus sacerdotes violan mi Torá y profanan mis cosas sagradas. No hacen diferencia entre lo santo y lo profano, ni enseñan a distinguir entre lo impuro y lo puro. Con respecto a mi Shabbat, esconden sus ojos y he sido profanado en medio de ellos. ¿Te fijas cómo el Eterno está hablando acerca de su Shabbat? Para él es tan importante el mandamiento del Shabbat que no tenemos para dónde hacernos. Pero la persona que es obediente y ama al Eterno, no le es difícil guardarlo. Solamente para la persona que está en desobediencia, siempre encontrará una excusa para no hacerlo y por lo tanto cae bajo la maldición. Pero dice aquí que eran los sacerdotes y
los que deberían de enseñar y no enseñaron la importancia de la obediencia. Ahora el Eterno está levantando un sacerdocio santo que estamos volviendo a enseñar que es importante la obediencia a los mandamientos y guardar el mandamiento del Shabbat. Isaías 56:1. Así ha dicho Yahvé: guardad el derecho y practicad la justicia, porque mi salvación está próxima a venir y mi justicia pronta a ser revelada. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que persevera en ello, que guarda el Shabbat, no profanándolo, y que guarda su mano de hacer el mal. Fíjate la bendición maravillosa que dice el Padre: será bienaventurado, será bendito aquel que guarda el Shabbat, que no lo profana y que su mano no la dedica a hacer el mal. En otras palabras, que no se puso a hacer trabajo en el día de Shabbat, sino que lo dedicó a darle la gloria al Eterno. Isaías 56:6 dice: a los hijos de los extranjeros que se han adherido a Yahvé para servirle y que aman el nombre de Yahvé para ser sus siervos, a todos los que guardan el Shabbat no profanándolo y que abrazan mi pacto, está todo junto, el sábado y su pacto. Su pacto es la Torá. Dice el 7: a estos yo los traeré al monte de mi santidad y les llenaré de alegría en mi casa de oración. Nosotros ya fuimos allá, los que fuimos nos damos cuenta que el Eterno ha cumplido su buena palabra con nosotros. Dice: les llenaré de alegría en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, pues mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aleluya. Qué tremendo. Dice: los hijos de los extranjeros. ¿Qué somos nosotros? ¿Acaso nosotros éramos descendientes directos del pueblo de Dios? Ahorita tenemos una sangre mezclada. La clase que voy a compartir con ustedes sobre la herencia judía en México y en América Latina, que será una clase que voy a dar después de esta, para hablar de identidad. Nosotros no vamos a hablar de identidad desde el punto de vista de la casa de Israel, porque no tenemos descendencia de la casa de Israel, pero sí tenemos descendencia de la casa de Judá. En la casa de Judá se quedaron los los benjamitas, levitas y Judá, pero también se unieron de todas las tribus. Ahí se fueron muchos que eran temerosos del Eterno, se fueron a vivir al reino del sur, pero principalmente Judá, Leví y Benjamín. Hay personas que conozco que se han hecho exámenes de ADN para saber si traen descendencia de pueblo judío, y ¿sabes qué ha salido? Varios de ellos les ha salido que son descendientes de levitas, otros que son descendientes que traen sangre judía. Y yo estoy seguro que traemos mucha sangre judía en América Latina, en Estados Unidos, en Canadá. Traemos bastante sangre judío, sefardita o española, judía, y estamos aquí. Pero después hablamos de eso. Aquí dice: los extranjeros que se unen al Eterno y que guardan el sábado no profanándolo, que abrazan su pacto, dice: yo los traeré al monte de mi santidad, al monte de Sión, y los llenaré de alegría en la casa de oración, en mi casa de oración, allá en Israel. Sus holocaustos y sus sacrificios, oh, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, pues mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¡Qué maravilla, amados! ¡Qué maravilla que la presencia de Dios está fluyendo cuando se enseña la verdad de la palabra! ¡Oh! Recibe sanidad, recibe restauración. Tú que te encuentras escuchando esto, dile al Eterno: ayúdame a guardar el Shabbat. Quiero hacerlo, y vas a ver la bendición que el Eterno te va a dar. Isaías 58 ahora, 58:13 dice: si apartas tu pie por respeto al Shabbat, para no hacer tu capricho en mi día santo, si al Shabbat llamas delicia, consagrado a Yahvé y glorioso, y si lo honras, no haciendo según tus propios caminos, ni buscando tu propia conveniencia, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Yahvé. Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Yahvé lo ha hablado. Qué maravillosa promesa. Si guardamos el Shabbat, si lo llamamos día delicioso, santo, consagrado para Yahvé, glorioso, si en nuestra boca empezamos a decir eso cuando estamos guardándolo y nos damos cuenta que así es, ¿qué dice la palabra? Te deleitarás en Yahvé.
Yo te haré subir, cabalgar sobre las alturas de la tierra. En otras palabras, andarás en la presencia mía. Te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahvé lo ha hablado. ¿Cuál era la heredad de Jacob? La heredad de Jacob. ¿Cuál es la heredad de Jacob? La heredad de Jacob era toda la palabra revelada. Toda la palabra revelada. Aleluya. Bendito su nombre. Entonces tenemos mucho. En el Nuevo Testamento Yeshua guardó el Shabbat. Pablo guardó el Shabbat. Los discípulos guardaban el Shabbat. Pero voy a dejar solamente estas que ya las había tratado en la clase anterior. Yeshua guardó el sábado. Claro que sí. Lucas 4:16. Fue a Nazaret donde se había criado y conforme a su costumbre, el día de Shabbat entró en la sinagoga y se levantó para leer. Lucas 4:31. Entonces descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba los sábados. En otras palabras, él enseñaba la palabra, él enseñaba la Torá en el día de Shabbat. Allí enseñaba la palabra. Sea la gloria para Yahvé. Gloria al Padre por los que se han conectado. Tengo a Tere Tirado, Charlie Silva, Esther Baudilio Gauna, Araceli González, Mari Cabrera, Rosario Macías. Bueno, tengo a Coti Cantú, Flor Silva, Leticia Itatí, Verónica Solís, Angie Solís. Bueno, son los que tenemos en este momento, pero esperemos que más de los que etiquetamos se puedan conectar y puedan seguir el estudio. ¿Ok? Vamos a avanzar un poquito más a esto. Gloria a Yahvé. Primera Juan 2:3 dice así: en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos, plural, mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice yo conozco a Dios, yo lo sirvo, pero no está guardando el Shabbat, es mentiroso. Aquí lo dice la palabra. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim ha sido perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si alguien dice yo guardo cualquier día, no hay ningún problema, el Padre sabe que yo guardo cualquier día y para él es igual, no es igual. Si el Padre ha dicho una cosa, eso es, no puede cambiar. Por eso iniciamos con el versículo, porque aquí Yahvé, yo Yahvé, no cambio. Malaquías 3:6, yo no cambio, dice el Eterno. Lo que yo dije, lo sigo diciendo, en otras palabras. Ahora vamos a traer algunos de los datos con todo respeto para cualquier religión. Vamos a ver diferentes, vamos a ver la romana, lo que han dicho sobre el Shabbat, vamos a ver la presbiteriana, la bautista. ¿Qué han dicho sus teólogos? ¿Qué es lo que ellos dicen? Está tremenda la revelación de lo que ellos dicen. Nos va a ayudar mucho a entender que cuando guardamos el Shabbat estamos en lo correcto. Confesiones católico-romanas. El cardenal James Gibbons, en el libro La fe de nuestros padres, edición 88 de la página 89, dice: podrás leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. ¿Está oyendo? ¿Estamos oyendo? O sea, de sus cardenales, de sus teólogos dicen esto. No hay una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras mandan la observancia religiosa del sábado. Ellos mismos lo saben. El día que nosotros nunca santificamos. Bueno, ellos mismos están diciendo que el día verdadero y correcto es el Shabbat y no el domingo. Y esto está en libros, en escritos de ellos, en enseñanza, en teología de ellos. Vamos a seguir adelante. Este es otro, Stephen Kennan, el Catecismo Doctrinal, tercera edición, página 174. Pregunta. Una pregunta que se le hace. ¿Tiene usted alguna otra forma de demostrar que la iglesia tiene poder para instituir festividades de precepto? O sea, que la iglesia tradicional puede hacer eso. La respuesta fue esta. Sí. Perdón. Si ésta no tuviera tal poder, no podría haber hecho aquello en lo que los religiosos modernos están de acuerdo con ella, con la iglesia tradicional. Ella no podría haber cambiado la observancia del domingo, el primer día de la semana, por la observancia del sábado, el séptimo día.
un cambio para el cual no hay autoridad de la Escritura. ¿Se dan cuenta de lo que están diciendo? Que ellos hicieron el cambio porque este, los religiosos modernos de cualquier clase de religión aceptan como un hecho que está bien. Ya vimos en la escritura que no, pero esto es lo que dice la teología de ellos, que la observancia del sábado fue cambiada a la observancia del domingo y que un cambio para el cual no hay autoridad en la escritura. La escritura no les ha autorizado a hacerlo. ¿Quién lo dice? De lo mismo que estamos diciendo, de la tradición, de la iglesia tradicional, es lo que ellos dicen. Ahora, fíjate esta otra. John Laux, un curso en la religión para las escuelas secundarias y académicas, 1936, volumen 1, página 51. Dice, algunos teólogos han mantenido que Dios, inclusive directamente, determinó el domingo como el día de adoración de la nueva ley. Sigue leyendo, dice, que él mismo ha sustituido explícitamente el sábado por el domingo, que Dios mismo lo cambió. Pero esta teoría ha sido abandonada completamente. ¡Wow! Ellos mismos lo están diciendo, sus teólogos lo dicen. Ahora es la creencia que Dios sencillamente dio a su iglesia la autoridad para apartar cualquier día o días que ella crea apropiados como días sagrados. Como si Dios le hubiera dado a la iglesia tradicional la autoridad de escoger cualquier día, es lo que están diciendo. La iglesia escogió el domingo, el primer día de la semana, y en el transcurso del tiempo añadió otros días como días sagrados. Esto es lo que dicen ellos. En todas ellos mismos desmienten que la escritura les haya dado la autoridad para hacer eso. En todas. Veamos otra más. Daniel Ferrés, Manual de Doctrina Cristiana, le hacen una pregunta. ¿Cómo se puede comprobar que la iglesia tiene la autoridad para imponer fiestas y días festivos? Respuesta. A través del mismo acto de cambiar el sábado al domingo, lo cual aceptan los protestantes. Y por lo tanto, estos indulgentemente se contradicen al observar el domingo estrictamente y romper con otras fiestas ordenadas por la misma iglesia. O sea, la iglesia tradicional ha dicho domingo, día del Señor, pero se contradicen cuando otras fiestas de la iglesia tradicional no las observan o otras cosas que la iglesia tradicional observa que el protestantismo no observa, pero sí han aceptado el domingo como el verdadero día de adoración. Y ese es un grave problema porque ellos mismos, sus teólogos dicen, estos indulgentemente se contradicen al observar el domingo estrictamente. ¿Sí se dan cuenta por dónde va todo? Por eso el tradicionalismo religioso sabe que el cristianismo está dentro de lo que se considera la tradición religiosa que todo el mundo en América Latina y en muchos lugares han heredado. Ellos se sienten seguros que el protestantismo los sigue a ellos porque ellos fueron los que hicieron el cambio de sábado a domingo. Qué terrible que después de ver todas estos hechos claramente y tener el sustento de lo que ellos mismos dicen, que todavía el cristianismo verdadero, protestante, pueda decir, yo continúo en el domingo porque después de todo no pasa nada. Y sí pasa. Otra vez, el cardenal James Gibbons, arzobispo de Baltimore, en una carta firmada, la pregunta es para él, ¿es el sábado el séptimo día de acuerdo con la Biblia y los 10 mandamientos? Él declara, yo contesto sí. ¿Es el domingo el primer día de la semana y cambió la iglesia al séptimo día el sábado por el domingo, el primer día? Yo contesto sí. ¿Cambió Cristo el día? Yo contesto no. Ellos mismos reconocen que Yeshua
el verdadero Mesías, nunca cambió el mandamiento del Shabbat por otro día. De sus propios cardenales, de sus propios teólogos, estamos viendo esto. Vamos a ver otra más. En el Espejo Católico, The Catholic Mirror, la publicación del cardenal James Gibbons, también 23 de septiembre de 1893. La Iglesia Católica, dice, por virtud de su misión divina, cambió el día de sábado a domingo. En otras palabras, que ellos se sintieron con la autoridad de hacer ese cambio. ¿Es bíblico? Al principio leíamos, no añadiréis a las palabras del Eterno. No está en la Biblia, no es bíblico, es incorrecto. Vamos a ver más. Este otro, para decirle la verdad. Dice, por ejemplo, en ninguna parte de la Biblia encontramos que Cristo, los apóstoles, ordenaran que el sábado fuera cambiado al domingo. Nosotros tenemos el mandamiento de Dios dado a Moisés, de guardar santo el día sábado, esto es, el séptimo día de la semana. Hoy muchos cristianos guardan el domingo porque nos ha sido revelado por la iglesia tradicional romana, fuera de la Biblia. ¡Wow! Esto es como para tener tantos datos. El 3 de octubre de 1947, página 9, el artículo se llama Para decirle la verdad. Para decir la verdad se hace simplemente porque la iglesia tradicional lo hace y se le está otorgando que sí tiene la autoridad para hacerlo. No, nadie, mis amados, nadie en esta tierra tenemos la autoridad para cambiar nada de lo que el Padre dijo. Absolutamente nadie. Ok. Pedro Germán dice Catecismo de Doctrina Tradicional de los Conversos. Pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Respuesta, el sábado. Todo esto es de la tradicional, lo que ellos dicen y saben. Pregunta, ¿por qué nosotros observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta, nosotros observamos el domingo en lugar del sábado porque la iglesia tradicional romana transfirió la solemnidad del sábado al domingo. ¿Con qué autoridad? Con ninguna autoridad. Martin Scott en Cosas que se les pregunta a la religión tradicional. 1927, página 136. En ninguna parte de la Biblia, dice él, se declara que la adoración se deba cambiar del sábado al domingo. Ahora, la iglesia instituyó por la autoridad de Dios, dice, el domingo como el día de adoración. Esta misma iglesia, por la misma autoridad divina, enseñó la doctrina del purgatorio mucho antes que la Biblia fuera hecha. Tenemos, por lo tanto, la misma autoridad en cuanto al purgatorio que tenemos en cuanto al domingo. O sea, a ellos, los que decían las leyes que deberían establecerse como su religión tradicional, si ellos establecieron purgatorio, también establecieron el domingo como el día de adoración. Y no está nada de ello en las escrituras. ¿Ok? Un poco más. Peter R. Kramer, Sociedad Anexa de la Iglesia Tradicional, Chicago, Illinois, Estados Unidos. En cuanto al cambio de la observancia del sábado judaico al domingo cristiano, quisiera llamar la atención a los hechos. Número 1, que los protestantes, fíjate bien, quienes aceptan la Biblia como su única regla de fe y religión, deben por todos los medios de regresar a la observancia del sábado. ¡Qué tremendo! Que la iglesia tradicional tenga un escrito diciendo, si ustedes son protestantes, ustedes deben de regresar a la observancia del sábado. ¡Wow! El hecho de que no lo hacen, pero por el contrario, observan el domingo, los pone en ridículo a los ojos de todo hombre pensante. Mis amados, gloria al Padre que ustedes están recibiendo
el Shabbat. Gloria al Padre que ustedes han recibido la revelación. Pero cualquier persona que me está viendo que no está guardando el Shabbat, te puedes ir quitando ese velo, esa oscuridad que hasta ellos mismos están diciendo, ustedes deben de regresar. Porque si en realidad piensan las cosas, ustedes deben de observar el verdadero día de adoración. Si son bíblicos, están diciendo, si son verdaderamente bíblicos, lo deben hacer. Si no lo son como nosotros, que no somos bíblicos, 100%, no lo hagan. Wow. Esto está tremendo. ¿Qué más dice este mismo? Este mismo que es Peter Kramer, Sociedad Anexa de la Sociedad Anexa de la Iglesia Tradicional Romana, dice esto también. Dice, nosotros los católicos no aceptamos la Biblia como la única regla de fe. Además de la Biblia tenemos la Iglesia viva, la autoridad de la Iglesia, como una regla para guiarnos. Declaramos que esta Iglesia, instituida por Cristo para enseñar y guiar al hombre por la vida, tiene el derecho a cambiar las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. ¡Wow! Dicen que tienen el derecho de cambiar las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Por lo tanto, el Shabbat, las fiestas Pesaj, panes sin levadura, Pascua, panes sin levadura, primicias todas. Y por lo tanto nosotros aceptamos su cambio del sábado al domingo. ¿Qué? Declaramos con franqueza que la iglesia realizó este cambio, hizo esta ley, la ley dominical, al igual que ha hecho muchas otras leyes, por ejemplo, el viernes de abstinencia, el celibato sacerdotal, las leyes que tienen que ver con los matrimonios mixtos, reglamentación de los matrimonios católicos y 1000 leyes más. Siempre causa algo de risa ver a las iglesias protestantes en el púlpito y a través de legislación exigir la observancia del domingo, del cual no hay nada en su Biblia. Esto está terrible, porque si ellos mismos, que ellos han optado por practicar esa religión, lo saben, y nosotros, gloria al Padre que nosotros ya salimos de ahí, ¿verdad? Pero el cristianismo que hoy tenemos, protestante, pentecostés, etc., ahorita lo vamos a ver, lo que dicen algunos de los teólogos, bautista, metodista, presbiterianos, de todas las corrientes pentecostales como Seymour. ¿Qué decían ellos? Y ellos, la iglesia tradicional, está diciendo, nos da risa, nos da risa. En otras palabras, nos burlamos de las iglesias protestantes porque exigen la observancia del domingo. Todo por un desconocimiento de dónde viene todo. Oh Padre Santo, ten misericordia. Ten misericordia. T. Enright, SSR, en una disertación en Kansas, el 18 de febrero del 84, dice así: repetidamente he ofrecido $1000 a cualquiera que me pueda comprobar, solo con la Biblia, que estoy obligado a guardar el Santo Domingo. Que estoy obligado a guardar Santo el Domingo. No hay tal ley en la Biblia. Es una ley solamente de la Iglesia Católica. La Biblia dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. La Iglesia Católica dice, no, por mi poder divino, yo anulo el día sábado y mando a santificar el primer día de la semana. Y, he aquí, el mundo entero civilizado se arrodilla en reverente obediencia al mandamiento de la Santa Iglesia tradicional romana. ¿Cómo la ven? Es muy fuerte, ¿verdad? Es muy fuerte y aún así muchos todavía no pueden abrir los ojos y todavía nos tachan de secta judía. No, nosotros no somos una secta judía. Una secta son aquellos que practican cosas que no están en la Biblia. Una secta es
alguien que en secreto practica algo y que sobre todo no está en la escritura. Nosotros practicamos lo que dice la escritura. Por eso hablamos de la importancia de guardar el Shabbat, el sábado. Aleluya. Sigamos. Vamos a ver ahora confesiones protestantes. Ya vimos de la iglesia tradicional. Ahora sigamos con las confesiones protestantes. Aleluya. Bendito es el nombre del Padre. ¿Cuántos están siendo edificados? Pueden decir amén. Ahí pónganme algo. Bueno, la hermana Araceli puso, Araceli González, shalom hermana, todavía está en Ciudad de México, ya se vino. ¿Está por allá? Digan algo allí, pónganme algún comentario, ¿verdad? Pónganme algún comentario. Ya casi termino. La clase debe ser como de 1 hora y no extenderme mucho, así que en un momentito ya vamos a terminar, ¿ok? Ya hemos avanzado bastantito. Confesiones protestantes, necesitamos verlas. Vamos a verlas cada una de ellas. Dice, los teólogos y predicadores protestantes de una ancha gama denominacional han sido bastante cándidos en admitir que no hay autoridad bíblica para observar el domingo como el día de Shabbat. Amén. Una buena gama de teólogos y predicadores lo han aceptado. Empecemos por la Iglesia Anglicana Episcopal. Sermones sencillos de catecismo. Dice, ¿y dónde se nos dice en las Escrituras que debemos guardar el primer día? Se nos ordena guardar el séptimo, pero en ninguna parte se nos ordena guardar el primer día. La razón por la cual santificamos el primer día de la semana en lugar del séptimo es la misma por la cual observamos muchas otras cosas. No porque la Biblia, sino la iglesia las ha prescrito. ¿Cuál iglesia? La tradicional romana. Qué terrible, ¿no? Los de la iglesia anglicana episcopal saben que el día del Señor solamente es el Shabbat, no otro día. Vamos a ver otro. Canon Ayton, en el escrito de los 10 mandamientos, páginas 52, 63 y 65, dice así: no hay palabra ni indicación alguna en el Nuevo Testamento en cuanto a abstenerse de trabajar en domingo. En cuanto al descanso dominical, no hay ley divina. La observancia del miércoles de ceniza o cuaresma se fundamenta en la misma base que la observancia del domingo. En otras palabras, fuera totalmente de la escritura. Lo escribe Canon Ayton. Vamos a seguir viendo unos más. El obispo Seymour. ¡Wow! ¿Sabes quién es uno de los iniciadores del pentecostalismo? El obispo Seymour en Houston, ¿verdad? Ok. Y es, ¿por qué guardamos el domingo? Dice, nosotros hemos hecho el cambio del séptimo al primer día, del sábado al domingo, por la autoridad de la Santa Iglesia Católica. Qué terrible verdad que está delante de nuestros ojos. El pentecostalismo guiado por la iglesia tradicional romana. Y hay que salirnos de ella pronto. Terrible, ¿verdad? Ahora la bautista, mira, la iglesia bautista. Dr. Edward Hiscox, en un documento leído ante una conferencia de ministros en Nueva York el 13 de noviembre de 1893, reportado en el New York Examiner el 16 de noviembre de 1893. Dice, hubo y todavía hay un mandamiento para santificar el día sábado. Pero ese día sábado no era el domingo. Se dirá, sin embargo, y con cierta muestra de triunfo, que el día de reposo, el sábado, fue transferido del séptimo al primer día de la semana. ¿Dónde se puede encontrar el registro de esa transacción? En absoluto no existe en el Nuevo Testamento. La iglesia bautista, teólogos bautistas están diciéndonos esta realidad. Tremendo y terrible.
Ay, Señor. Vamos a seguir leyendo qué dice él. A mí me parece inexplicable, dice este señor Bautista, teólogo bautista, que Jesús, durante 3 años de trato con sus discípulos, hablando frecuentemente con ellos en cuanto al asunto del sábado, nunca hizo alusión a ninguna transferencia del día. Tampoco fue insinuada tal cuestión durante 40 días de vida después de su resurrección. Por supuesto, yo sé muy bien que el domingo vino a ser usado temprano en la historia cristiana, desde 325. Pero que a pesar que viene marcando con el estigma del paganismo, él sí lo reconoce, y bautizado con el nombre del dios Sol, Sunday, adoptado y sancionado por la apostasía papal y dejado como un legado sagrado al protestantismo. Terrible. Los teólogos bautistas, lo que escriben. Uno más. William Owen Craver, El Día del Señor en Nuestro Día, página 49. Nunca hubo un cambio formal o autoritativo del séptimo día judío sabático al primer día de observancia cristiano. No hay. Gente que ha estudiado las escrituras en su profundidad dicen, no hay. Los congregacionalistas. El doctor R.W. Dale, en Los 10 Mandamientos, dice así: es muy claro que no importa cuán rígida o devotamente nosotros pasemos el domingo, no estamos guardando el sábado. El sábado fue fundado sobre un mandamiento específico divino. Nosotros no podemos abogar por tal mandamiento para la obligación de observar el domingo. No hay ni una sola oración en el Nuevo Testamento para sugerir que incurramos en alguna penalidad por violar la supuesta santidad del domingo. O sea que aquel que deja de guardar el domingo y guarda el sábado no le va a pasar nada, está diciendo. Pero él mismo reconoce, no hay ningún fundamento en el Nuevo Testamento que autorice a guardar el domingo como un mandamiento. No lo hay. Estos son los congregacionalistas. Ahora vamos a ver otro. Timothy Dwight, Teología. Teología explicada y definida. De 1823, volumen 3, etc. El sábado cristiano, que se le llama domingo, no está en las escrituras y no fue llamado sábado por la iglesia primitiva. La iglesia primitiva simplemente sabía que era Shabbat. Wow. Los discípulos de Cristo, ¿sí? Esto es de la iglesia bautista. Dice esto, aquí está el Alexander Campbell, el escritor, 2 de febrero de 1824, volumen 1, número 7, página 164. Pero dicen algunos, fue cambiado del séptimo al primer día. ¿Dónde? ¿Cuándo y por quién? Nadie lo puede decir. No, nunca fue cambiado, ni podía ser cambiado, a menos que la creación volviera a ser. Pues la razón por el cambio tendría que ser cambiada antes que la observancia, o el respeto, dada la razón por el cambio, pudiera ser cambiada. Se trata de fábulas de viejas hablar del cambio del sábado del séptimo día al primer día. Si fue cambiado, fue aquel personaje solemne que lo cambió, el mismo que intenta cambiar las festividades y la ley ex oficio. Creo que se llama el doctor anticristo. Más claro ni el agua. ¿Quién cambió el día del sábado al domingo? El anti-Mesías, el anticristo. Por eso guardar un día domingo es estar bajo la regla del anticristo. Así de fácil. Nosotros por eso nos cambiamos al día Shabbat. Primer día o la observancia del primer día. Páginas 17 y 19. Al primer día de la semana comúnmente se le llama sábado. Esto es un error. El sábado de la Biblia era el día que justamente antecedía al primer día de la semana. Al primer día de la semana nunca se le ha llamado sábado en ninguna parte de las Escrituras.
También es un error hablar del cambio de reposo bíblico del sábado al domingo. No hay en ningún lugar en la Biblia insinuación alguna de tal cambio. Estamos viendo muchos teólogos. Ahora, ¿qué dice la iglesia luterana? La iglesia luterana. El problema del domingo. Libro de estudio de la Iglesia Unida Luterana, 1923, página 36. Hemos visto gradualmente cómo se desvanece la impresión del sábado judío de la mente de la iglesia cristiana y cuán completamente el nuevo pensamiento, que es la base de la observancia del primer día, tomó posesión de la iglesia. Hemos visto que los cristianos de los primeros 3 siglos nunca confundieron el uno con el otro. Nunca dijeron el día 7 es el primero es el 7. Pero durante algún tiempo celebraron ambos. Y esto que escribe este teólogo luterano no se dio cuenta que cuando decían primer día de la semana en realidad era el anochecer del sábado. ¿Nosotros lo entendemos? Porque ya estamos un poquito más en raíces hebreas. Cuando se dice primer día de la semana es cuando terminó el Shabbat y en esa noche de Shabbat es el primer día, no el domingo en sí cuando ya salió el sol. ¿Ok? Doctor Angus Nether, la historia de la religión e iglesias cristianas. Y dice así: el festival del domingo, como todos los demás festivales, fue siempre solamente una ordenanza humana y estuvo lejos de las intenciones de los apóstoles establecer un mandamiento divino al respecto. Lejos de las mismas y de la iglesia apostólica primitiva, el transferir las leyes del sábado al domingo. Nunca lo hicieron los apóstoles de Yeshua. Sigamos un poquito más, vamos a terminar de una vez hoy. John Theodor Müller, que también es teólogo luterano, dice así: pero ellos yerran enseñando que el domingo ha tomado el lugar del sábado del Antiguo Testamento y, por lo tanto, debe ser guardado como el séptimo día tuvo que ser observado por los hijos de Israel. Estas iglesias yerran en su enseñanza, porque la Escritura de ninguna manera ordenó el primer día de la semana en lugar del sábado, jamás. Sencillamente no hay ninguna ley en el Nuevo Testamento a tal efecto. Terrible. ¿Cuántos teólogos deberían de volver a leer los de hoy? ¿Qué decían sus teólogos cuando iniciaron sus movimientos? Cuando el movimiento luterano estaba fraguándose, cuando había iglesias bautistas, metodistas, protestantes, sabían que solamente es el Shabbat, no el domingo. ¿Ok? La Confesión de Fe de Habsburgo, escrito por Melanchthon, esto está tremendo, aprobado por Martín Lutero, 1530, tal y como fue publicado en el libro de Convenio de Iglesias Evangélicas Luteranas, de la edición 1911, página 63. Tremendo esto que usted va a leer. Ellos, que son la religión romana de su tiempo, se refieren al día sábado como día que fue transformado al día del Señor, contrario al decálogo, como tal aparece. Tampoco hay ningún ejemplo al cual le den tanta importancia como el cambio del sábado. Según dicen, grande es el poder de la iglesia, puesto que ha hecho caso omiso de uno de los 10 mandamientos. En otras palabras, la iglesia es más grande que Dios. La iglesia tradicional es más grande que Dios porque pudo cambiar el día del sábado al domingo. ¡Qué aberración! ¡Qué aberración! Esto que estamos compartiendo hoy lo debe ver todo predicador protestante, pentecostés. Lo deben oír, amados. Por eso estamos, les compártanlo con sus amigos, compartan. ¿Qué más? La iglesia metodista. Harris Frankel Rall, Christian Advocate, defensor cristiano. 2 de julio de 1942, página 26. Considere el asunto del domingo. Hay indicaciones en el Nuevo Testamento de cómo la iglesia vino a guardar el primer día de la semana como su día de adoración, pero no hay ningún pasaje en el que se les mande a los cristianos que guarden ese día o que transfieran el sábado judío a ese día. Y recuerden, cuando se dice primer día de adoración,
era porque era el Shabbat. El Shabbat se terminaba con una reunión para cierre de Shabbat y continuaban durante el primer día, durante la noche. A eso se refiere el Nuevo Testamento. Ya lo vimos en la clase anterior. John Wesley, la iglesia metodista, las obras del reverendo John Wesley, aquí está. Dice Juan Wesley, pero la ley moral encerrada en los 10 mandamientos y reforzada por los profetas, el Cristo no la anuló, Yeshua no la anuló. Su venida no tuvo por propósito revocar ninguna parte de la misma. Esta es una ley que nunca puede ser abrogada. Esto es para los metodistas, para todos. Cada parte de esta ley tiene que permanecer en vigor sobre toda la humanidad, por todas las edades, sin depender de tiempo o lugar o cualesquier otras circunstancias propensas al cambio, sino de la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre y su incambiable relación mutua. No se puede cambiar. Tiene que ver con la naturaleza de Dios, tiene que ver con la naturaleza de la creación del hombre. Los 10 mandamientos, dijo Wesley, no se pueden cambiar, porque Yeshua no los cambió. Dwight Moody, que también es Dwight Moody es también metodista, ¿verdad? El sábado era obligatorio en el Edén y ha estado en vigencia desde entonces. Esto fue, a ver si tengo la fecha, no tengo la fecha de Dwight Moody. Si hay oportunidad lo consultamos, pero estos son de los teólogos que las iglesias que hoy conocemos como cristianas siguen. Sus fundadores, de hecho, Moody, de los fundadores. El sábado era obligatorio en el Edén y ha estado en vigencia desde entonces. Este cuarto mandamiento empieza con la palabra acuérdate, lo que demuestra que el sábado ya existía cuando Dios escribió la Torá o la ley en las tablas de piedra en el Sinaí. ¿Cómo pueden los hombres pretender que solo este mandamiento ha sido anulado cuando todavía admiten que los otros 9 todavía siguen vigentes? Dice Moody. Oh, Dios mío. La iglesia presbiteriana, otra, en su teología condensada, dice, el sábado es parte del decálogo, los 10 mandamientos. Esto de sí solo resuelve la cuestión de la perpetuidad de la institución del sábado. Por lo tanto, hasta que se pueda demostrar que toda la Torá moral ha sido abolida, el sábado permanecerá. Si no se puede demostrar que toda la Torá ha sido abolida, entonces el sábado permanece. La enseñanza de Mashiach confirma la perpetuidad del sábado. Yeshua enseñaba en Shabbat, y ya lo vimos en esta enseñanza y en las anteriores que estuvimos viendo. ¿Qué dice Deuteronomio 4:2? No añadáis a las palabras que yo os mando, ni quitéis de ellas, de modo que guardéis los mandamientos de Yahvé vuestro Elohim, que yo os mando. No le quites, no le agregues. ¡Wow! ¿Quién hizo todo esto? Constantino. En su credo cristiano dice lo siguiente: que todo cristiano o todo que se convertía al cristianismo, y específicamente judíos que dejaban su judaísmo, tenía que decir todo esto. Renuncio a todas las costumbres, legalismos, panes sin levadura, sacrificios de corderos de los hebreos y a todas las otras fiestas de los hebreos. Sacrificios, oraciones, aspersiones, purificaciones y propiciaciones, ayunos, lunas nuevas, sábados, supersticiones, himnos y cánticos, y observancias y sinagogas. Absolutamente todo lo judío, toda ley, rito, costumbre. Y si después deseare negar y volver a la superstición judía, o me encontraran comiendo con judíos, o festejar con ellos, o conversar en secreto y condenar la religión cristiana en lugar de abiertamente, confundiéndoles, condenando su fe vana, que el temblor de Caín y la lepra de Giesi caiga sobre mí, así como los castigos legales a los que me reconozco responsable, y que yo sea un anatema en el mundo venidero, y que mi alma sea puesta con Satanás y los demonios. Terrible, ¿qué clase de credo es ese? Y todo esto lo hacían para obligar a todo mundo que renunciara a obedecer el mandamiento del Shabbat. Esto usted lo puede encontrar en esto que está aquí, Acta Sanctorium Martyrium
Orientalium, etc. Y ahí está, volumen 1, Roma 1748, página 105. Terrible lo que Constantino y los que le siguieron con la persecución de todos los judíos y todos los hijos del Eterno injertados en Roma y en todo el Imperio Romano, que los empezaron a perseguir y se escondían en las catacumbas. Los que se escondían en las catacumbas, amados, no eran cristianos que no amaban al César. No amaban al César o al rey o al emperador por la ley esta impuesta de que renunciaran a todo lo que está en la Biblia. Y como ellos no querían obedecer en la idolatría, porque ellos tenían que aceptar que el emperador era Dios y reverenciarlo y honrarlo como si fuera un Dios, por eso ellos fueron perseguidos, porque ningún judío, ningún hijo del Eterno injertado en Roma, que de veras era hijo de Dios, se escondieron en las catacumbas, y los que mataron allí en los leones, en el Coliseo romano, eran judíos que estaban siendo perseguidos. Y los injertados. Además, sigue diciendo eso. Además, cualquier seguidor del Mesías judío que desee unirse a esta comunidad santa, que tiene de santo todo eso, se vio obligado a adoptar un conjunto de diferentes reglas y costumbres. Posteriormente se crearon credos especiales redactados a que el cristiano tendría que jurar, tales como: acepto todas las costumbres, ritos, legalismo y fiestas de los romanos, sacrificios, oraciones, purificaciones con agua, santificaciones por el Pontificus Maximus, sumo sacerdote de Roma, propiciaciones y fiestas, y el nuevo sábado, Sol Day, el día del sol, todos los nuevos cánticos y observancias y todas las comidas y bebidas de los romanos. En otras palabras, acepto absolutamente todo el pecado y todas las aberraciones de lo romano, cada nueva ley, rito y costumbre de Roma y la nueva religión romana de la ley dominical. Wow. Además, aproximadamente en el año 365 después de Cristo, el Concilio Católico de la Odisea escribió en uno de sus cánones: los cristianos no deben judaizar descansando en sábado, sino que deben trabajar ese día, más bien honrando el día del Señor, el Sol Day, día del sol. Pero si alguno resulta ser judaizante, sea anatema, sea maldito de Cristo. ¿Cómo ven? Terrible, ¿no? Terrible. Y nuestro final ahí. Y volvemos al versículo que dice: no añadas a ninguna de sus palabras, de las palabras del Eterno. No le añadas a las palabras que yo os mando, dijo él, ni quites de ellas, de modo que guardéis los mandamientos de Yahvé vuestro Elohim, que yo os mando. Guarda los mandamientos del Eterno. Guárdalos. En ello hay bendición. En ello hay vida. Bendito es el nombre de Yahvé. Terminamos tocando el shofar y después la bendición. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, los bendecimos desde aquí, desde Río Bravo, donde quiera que se encuentre. La bendición de Yahvé sea con ustedes. Declaramos la bendición del Eterno y que el Eterno abra el entendimiento y mucha más gente pueda recibir esta revelación. Y Barejeja Adonai Bishmereja Yaer Adonai Panabeleja Bijuneja Yis Adonai Panabeleja Beasem Leja Shalom. Que Yahvé Adonai te bendiga y te guarde. Que Yahvé Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Yahvé Adonai alce su rostro y ponga en ti su shalom. Amén. Shalom, shalom, amados. Los amamos mucho, los queremos mucho. Sigamos constante, sigamos creciendo,
sigamos aprendiendo, sigamos orando y haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Los bendecimos. Amén.